Bueno, este ejercicio nos dan una aplicación lineal. ¿De dónde a dónde? Salud. ¿De dónde a dónde? De R3 a R3, ¿vale? Y esta es su fórmula. Los vectores x1, x2, x3, la imagen de este vector, es decir, phi1 de x1, x2, x3, es, pues, esta cuenta que también te da, como veis, un vector de R3. Está escrito por columnas, pero da igual, ¿vale? Entonces, esta es la fórmula de la aplicación lineal. Acordaros que se llama phi1, ¿vale? Bueno, nos piden, determine el núcleo y la imagen y compruebe el teorema de la dimensión. Cuando me dicen en un enunciado determina un subespacio, acordaros que tanto el núcleo como la imagen de una aplicación lineal son subespacios vectoriales. El núcleo es un subespacio del dominio, en este caso de R3, ¿vale? Lo vamos a colocar aquí. Le voy a poner este, núcleo de phi1, y la imagen es un subespacio del codominio. En este caso, eso es irrelevante porque la aplicación lineal va de R3 a R3. El dominio y el codominio coinciden. Las aplicaciones lineales que van de un espacio vectorial en sí mismos se llaman endomorfismos. Isomorfismos son las que son muy buenas, las que son inyectivas y sobreyectivas, las que el núcleo tiene en dimensión 0 y la imagen tiene dimensión máxima, que ahora veremos si es el caso o no. Y para ir adelantando, la formulita de las dimensiones, el teorema de las dimensiones, es este que tenemos aquí escrito. Que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es siempre igual a la dimensión del dominio. Eso lo comprobaremos al final. Para determinar el núcleo hay que acordarse de la definición. Hemos dicho que el núcleo es un subespacio del dominio, en este caso de R3, está formado por los vectores del dominio, pues como estamos en R3, pues vamos a escribir x1, x2, x3, lo escribo ahora por fila, ¿vale? Para que veáis que es relevante. Lo escribo por fila porque no tengo espacio ahí. Tales que, ¿qué? Los vectores del núcleo, ¿qué propiedad tienen? ¿Qué? Te da el vector nulo. Es decir, son los vectores del dominio, cuya imagen es el vector nulo del codominio. ¿Vale? Es decir, cuando tú coges los vectores del núcleo y le aplicas la phi1 en este caso, lo que tienes es el vector nulo de R3, es decir, el 0, 0, 0. Eso es lo que vamos a escribir aquí en la definición del núcleo, que nos va a guiar para poder hacer todas las cuentas. Que son los vectores del dominio, que es R3, ¿vale? Pongo aquí que es dominio para que no se nos olvide, tales que su imagen es el vector nulo, que lo escribo aquí debajo, de R3. ¿Vale? Esa es la definición del núcleo. Yo os recomiendo que siempre la escribáis al principio para saber lo que estamos haciendo. A partir de la definición directamente, como tenemos la fórmula, que le vamos a poner aquí un asterisco, esta es la fórmula de la aplicación lineal, la que me dice cuál es la imagen de cada vector. Como tenemos la fórmula, en vez de phi1 de x1, x2, x3, podemos sustituir por lo que dice la fórmula, ¿vale? Phi1 de x1, x2, x3 es igual al vector nulo. Él la ha escrito ahora por columnas, que es mejor. Como la fórmula nos dice que phi1 de x1, x2, x3 es esto, pues entonces lo que tendríamos aquí es que x1 más 2x2 menos x3, x2 más x3 y x1 más x2 menos 2x3, esto es phi1 de x1, x2, x3, ¿vale? Según la definición, esto tiene que ser igual al vector nulo de R3. ¿Qué significa esto? Pues que la primera componente de este vector es 0, que está escrito aquí. La segunda componente de este vector es 0, que está escrito aquí. Y la tercera componente de este vector es 0, que está escrito aquí. Esto de aquí nos da un sistema de ecuaciones lineales y homogéneos que tiene que cumplir cualquier vector de R3 para pertenecer al núcleo. ¿De acuerdo? Y eso tiene un nombre. Nosotros le damos un nombre a esas ecuaciones. Las cartesianas del subespacio. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones cartesianas del núcleo de phi. ¿De acuerdo? No digo que sean linealmente independientes. No puedo decir, como hay tres cartesianas y estamos en R3, la dimensión es 0. No lo puedo decir porque yo no sé si son linealmente independientes o no. Entonces, como nos piden que comprobemos la fórmula de las dimensiones, no nos podríamos quedar aquí.
Si la pregunta del ejercicio hubiera sido, determine el núcleo, ya está determinado. Queda unas ecuaciones. ¿Que puede que sean linealmente dependientes? Sí, puede ser que sean linealmente dependientes, pero nadie nos dice que demos unas que sean linealmente independientes. Determine el núcleo, ya está determinado. Como el enunciado no dice solamente determina, el enunciado dice que hace falta calcular la dimensión del núcleo. Al resolver este sistema pasaríamos de cartesianas a paramétricas. Haríamos el escalonamiento de esta matriz. A partir de aquí sí que puedo decir ya cosas. ¿Cuál es vamos a llamarle a esta matriz L ampliada, ¿vale? Y a esta L. ¿Cuál es el rango de L? El rango de L ampliada es 2 pivotes, pues 2, ¿no? Número de incógnitas. Estamos en R3, o 3 columnas de la matriz de los coeficientes. 3. Aplicando el teorema de Ruche-Frobenius. Sistema compatible indeterminado. Número de parámetros. 3 menos 2, 1. Este número de parámetros es además que la dimensión del núcleo. ¿Vale? Acordaros, cuando aplicamos Ruche-Frobenius a las cartesianas, el número de parámetros me da la dimensión de ese subespacio. ¿Vale? Entonces esto sería directamente la dimensión del núcleo. Tendríamos suficiente para contestar a lo que nos pide el ejercicio. A la determinación del núcleo y a su dimensión que nos hace falta para comprobar luego la fórmula de la dimensión. A partir de aquí ahora habría que escribir las cartesianas linealmente independientes, que son estas dos, las que tienen los pivotes, ¿vale? Es decir, x1 más 2x2 menos x3 igual a 0 y x2 más x3 igual a 0. A partir de aquí, ahora ya que el sistema está escalonado, podríamos resolverlo. Sabemos que hay un parámetro, pues directamente x3 es el parámetro, porque aquí hay dos incógnitas y solamente puedo dejar la incógnita por ecuación, luego la otra tiene que ser un parámetro. X2 es menos el parámetro y x1, ¿quién es? Pues sería x3 menos 2x2. x3 menos 2x2 sería 3 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces aquí tengo la ecuación paramétrica del núcleo, que ya digo, no me lo pide directamente el enunciado, pero ya que lo tenemos tan fácil, vamos a dar toda la información posible sobre el núcleo. Y a partir de las paramétricas puedo escribir un sistema generador del núcleo. Sistema generador del núcleo, coeficiente del parámetro, 3 menos 1, 1. Me salto la vectorial, ¿vale? No me hace falta. 3 menos 1, 1. 3 menos 1, 1 es un sistema generador del núcleo. Pero no solo es un sistema generador, porque como es un sistema generador con un solo vector, y además la dimensión del núcleo es 1, si yo tengo un vector que es sistema generador y además la dimensión del subespacio es 1, eso significa que ese vector, ese conjunto no es solamente el sistema generador, sino que es también linealmente independiente y por tanto, como la dimensión es 1, directamente esto es una base del núcleo y por tanto la dimensión del núcleo, como ya sabíamos, es, como la base tiene un único vector, la dimensión es 1. ¿Vale? Ese razonamiento que he hecho con el sistema generador no solamente se aplica cuando la dimensión sea 1. Es decir, si yo tengo un sistema generador de un subespacio que tiene dimensión 2 y tengo un sistema generador con dos vectores, ese sistema generador obligatoriamente es linealmente independiente. No hay que comprobarlo, no hay que escalonar la matriz. ¿Vale? Si yo tengo un sistema generador con el mismo número de vectores que la dimensión del subespacio, ese sistema generador es una base. Igual, cualquier conjunto linealmente independiente de un subespacio, si el número de vectores linealmente independientes coincide con la dimensión, ya tengo base. Entonces, ya tengo toda la información del subespacio núcleo. Tengo las cartesianas, pero las buenas. Aquí están las cartesianas linealmente independientes. Ecuaciones cartesianas, otra vez del núcleo, pero estas son linealmente independientes. Que aquí se aplicaría la fórmula que sabemos de que si yo resto la dimensión del espacio, que es 3, porque estamos en R3, menos el número de cartesianas linealmente independientes, que es 2, sí que me da que la dimensión del subespacio es 1. Ahora sí, aquí no aplicaba porque estas no son linealmente independientes, son linealmente dependientes. ¿Vale? Tengo las paramétricas
Y tengo una base y tengo la dimensión. En cuanto a la imagen, que está por aquí. La imagen es también un subespacio vectorial, pero del codominio. En este caso da igual, porque el dominio y el codominio son R3. Da igual, quiero decir que no nos vamos a equivocar. ¿Cómo se obtenía la imagen? Pues ahora aplicamos lo que dice la teoría de que las aplicaciones lineales transforman sistemas generadores de un subespacio en sistemas generadores de su imagen. Como la imagen de una aplicación lineal se refiere a la imagen de todo el dominio, cuando nosotros hablamos de imagen de phi, ¿vale? Cuando hablamos de imagen de phi1, lo que estamos hablando es la imagen de todo el dominio. ¿Vale? Esta es el que se llama su espacio imagen. ¿Vale? O su espacio imagen de phi, de la aplicación lineal, de phi1. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el teorema que dice que las aplicaciones lineales no solamente respetan los subespacios, sino que también respetan los sistemas generadores. Acordaros que no respetaban la independencia lineal, pero sí los sistemas generadores. ¿Vale? Entonces, lo que necesitamos es un sistema generador de R3 y calcular la imagen de ese sistema generador. Entonces va a ser un sistema generador del subespacio imagen. Sistema generador de R3, el más fácil del mundo. ¿Cuál es? La base canónica. Entonces tendríamos que calcular las imágenes de los vectores de la base canónica. Usando la fórmula. Aquí volvemos a usar la fórmula. ¿Cómo se calcula la imagen del vector 1, 0, 0? Pues nos vamos a la fórmula. Sustituimos x1 por 1, x2 por 0 y x3 por 0. ¿Cuánto nos da? 1, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? La imagen del 1, 0, 0 es el vector 1, 0, 1. La imagen del 0, 1, 0, pues sustituimos x1 por 0, x2 por 1, esto es x2, x1 vale 0 y x3 también vale 0. Si me voy a la fórmula, ¿qué me sale? 2, 1, 1. Y la imagen del 0, 0, 1, pues x1 vale 0, x2 vale 0 y x3 vale 1. ¿Vale? Si me voy a la fórmula, ¿qué me sale? Menos 1, 1, menos 2. ¿Vale? Bueno, pues estos tres vectores, estos tres, forman un sistema generador del subespacio imagen de phi1. ¿Con esto estaría determinado el subespacio imagen? Sí. Mejor sería dar una base. Pero como nos piden en el enunciado que comprobemos la fórmula de las dimensiones, necesitamos tener la dimensión del subespacio. Tenemos que ver si estos tres vectores son linealmente independientes y en el caso de que no lo sean, ver cuál es el máximo número de ellos que son linealmente independientes. Para obtener la dimensión de la imagen necesito sacar una base. ¿Vale? Entonces, para eso voy a escribir estos tres vectores por filas en una matriz y voy a calcular el rango de esa matriz. Veis que esta matriz es escalonada por filas reducidas. ¿Esto qué me dice? Que el rango de la matriz esta era 2. Es decir, el máximo número de vectores linealmente independientes que hay aquí es 2. Pero no solo eso. Si me quedo con estos dos, directamente ya tendré una base del subespacio y además esa base es única porque he obtenido la matriz escalonada por filas reducidas. Luego de aquí podemos sacar una base del subespacio imagen de phi1. Y es, pues, esos dos vectores. El 1, 0, 1 y el 0, 1, menos 1. ¿Vale? Y por tanto, la dimensión del subespacio imagen es 2, porque hay dos vectores en la base. A partir de una base, podríamos sacar ahora las paramétricas. ¿Sabemos cómo? Sí, ¿verdad? Hacer el proceso inverso a lo que hicimos aquí. Aquí, a partir de las paramétricas, hemos sacado la base. A partir de la base podemos sacar las paramétricas con dos parámetros, evidentemente. ¿Vale? De las paramétricas, ¿sabemos pasar a la ecuación cartesiana? No nos lo piden, pero de las paramétricas podríamos pasar a las cartesianas y ya tendríamos todo. Tendríamos una base, tendríamos la dimensión, las paramétricas y las cartesianas. Las paramétricas del subespacio, ¿quiénes serían? A partir de esta base. Lambda más 0 mu, ¿vale? Coeficientes de lambda, 1, 0, 1. Es decir, y coeficientes de mu, 0, 1, menos 1. Aquí, ¿qué pondría? Segunda componente, primera componente, lambda. Segunda componente, mu. Y tercera componente, 1 menos 1, lambda menos mu. Ya tendríamos la ecuación paramétrica de la imagen de phi1. ¿Vale? A partir de la paramétrica, para pasar a la cartesiana, ¿os acordáis?
Había que considerar las paramétricas como un sistema en el que las incógnitas son los parámetros, lambda y mu, y forzar a que ese sistema sea compatible. Lo dejamos como ejercicio. Y para terminar el ejercicio vamos a comprobar la fórmula de las dimensiones, que es esta. Dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es siempre igual a la dimensión del dominio, ¿vale? Del dominio, que aquí coincide con el codominio, pero no siempre. Y aquí no nos podemos confundir. Un segundo. Dimensión del núcleo, la hemos tenido antes aquí. Dimensión del núcleo, 1. Dimensión de la imagen, la hemos tenido aquí, 2. Dimensión del dominio, 3. 1 más 2, 3. Comprobada la fórmula de la dimensión. ¿Vale? Entonces, repito, el ejercicio, tal como está enunciado, bastaría con haber dado las cartesianas del núcleo, pero haber resuelto el sistema para sacar la dimensión, como mínimo hasta aquí, ¿vale? La dimensión para poder comprobar la fórmula de las dimensiones, teorema de las dimensiones, y tal como está enunciado, de la imagen bastaría haber llegado hasta aquí, hasta la dimensión de la imagen para poder comprobar la fórmula.